Ay, mis amores, qué alegría tenerlos aquí de nuevo. Tienen que prepararse el café, sentarse cómodos, porque la historia que les traigo hoy es de esas que duelen en el alma, pero que al final, créanme, nos recuerdan que la justicia divina siempre llega. Es una historia sobre el significado real de la familia, sobre la codicia y sobre todo, sobre el amor eterno de mi querido Manuel. Tienen que escuchar cada detalle con atención, porque la vida, mis cielos, nos da lecciones donde menos lo esperamos. Todo este drama comenzó hace unos 15 años, cuando yo recién había cumplido mis 65. Era un martes de esos grises, con una llovizna fina que no paraba, inundando el jardín. Recuerdo perfectamente que eran las 7:10 de la mañana, y yo estaba en la cocina, con mi rutina sagrada, disfrutando de mi primer sorbo de café negro. El aroma se mezclaba deliciosamente con la humedad de la madera vieja de la casa. Yo estaba en mi pequeño paraíso de paz, leyendo la sección de obituarios. Uno se vuelve mayor y estas cosas se vuelven relevantes, ¿saben? Cuando el silencio fue destrozado, mi hijo mayor, Ricardo, el que siempre ha tenido ese aire de empresario arrogante, entró sin llamar golpeando la puerta al abrirla y arrojando su maletín de cuero en la encimera con un estruendo que me sobresaltó. Su rostro, mis cielos, era una máscara de impaciencia. «Madre, necesito que me escuches. Es urgente y no hay tiempo para tus ceremonias matutinas», me espetó con esa voz cortante que me helaba la sangre. Sus ojos, idénticos a los de Manuel pero sin su bondad, estaban fijos en mí, fríos y calculadores. En ese momento, en el fondo de mi corazón, supe que la tormenta que venía no era solo la lluvia que golpeaba los cristales, sino algo mucho peor. Algo que involucraba la destrucción de mi vida tranquila. Le ofrecí un poco de café, tratando de ganar tiempo, de bajar la tensión que flotaba en el aire denso de la cocina. «¿Quieres un poco, Ricardo? Está recién hecho», le dije, empujando la taza hacia él. Pero él la apartó con un gesto de la mano, como si fuera una ofensa. «No, madre. Hablemos de negocios. Es sobre la casa, sobre tu futuro. Yo, Carmen y Eduardo hemos llegado a un acuerdo irrevocable». La palabra irrevocable resonó como un disparo. Dejé mis gafas de lectura sobre el periódico, lentamente, sintiendo cómo un nudo se formaba en mi garganta. Sabía que se trataba de dinero. Siempre se trataba de dinero con ellos. Pero nunca imaginé la magnitud de su falta de respeto. Ricardo se acomodó en la silla frente a mí, cruzando sus brazos sobre su traje gris, y soltó la bomba sin una pizca de afecto o consideración. Por mí. «Mis propios hijos». «Mira, madre», comenzó sin rodeos. «La casa está legalmente a nombre de los tres, y tú ya no puedes mantenerla. Es un gasto enorme. Hemos decidido ponerla en venta de inmediato. El mercado está en su punto más alto. Es la oportunidad perfecta para capitalizar antes de que caiga». Escuchar esas palabras sobre el hogar donde los había criado, donde había vivido mi matrimonio, fue como si me clavaran un puñal. Me quedé sin aliento. Mi refugio, mi santuario, vendido sin siquiera consultarme. ¿Por una oportunidad de mercado?, le pregunté con la voz apenas audible. ¿Dónde se suponía que iba a vivir? Él se encogió de hombros con una indiferencia que me dolió hasta el tuétano. «Te daremos una parte justa del capital, suficiente para que te mantengas en una buena residencia. Tendrás asistencia médica y gente de tu edad. Es lo mejor para ti, madre. Modestamente». Escuché su eco en mi cabeza. Me estaban despojando de mi casa, de mi dignidad, reduciendo mi vida a una cifra. Me puse de pie con la mayor dignidad que pude reunir. «¿Y la memoria de su padre, Ricardo? Él construyó esta casa para nuestra vejez, para ser nuestro hogar hasta el final». Pero él solo suspiró, como si yo fuera una anciana sentimental y necia. «El sentimentalismo no paga las cuentas, madre. Los papeles están listos, solo necesitamos tu firma». Los días que siguieron fueron una agonía. Carmen, la que siempre fue mi niña más dulce, me enviaba mensajes evasivos, llenos de «Lo siento, mamá. Pero Ricardo tiene razón». Eduardo, el más apegado, evitaba mis llamadas, con excusas débiles. Me sentía sola, abandonada en el centro de mi propia casa, que ya no sentía mía. Caminaba de habitación en habitación, tocando los muebles, despidiéndome en silencio de cada recuerdo, sintiendo la traición como un veneno lento.
Me refugié en el jardín, el lugar que mi Manuel y yo amábamos. Me senté en el banco de hierro, bajo la sombra del viejo jazmín, observando las rosas rojas que él había plantado el día que firmamos las escrituras. El dolor era tan grande que me impedía pensar con claridad. ¿Cómo pudieron mis propios hijos hacerme esto? Me di cuenta de que su codicia era más fuerte que cualquier lazo de sangre. Y eso, mis cielos, fue la peor de las revelaciones. Mis ojos vagaron por el jardín, buscando consuelo en la naturaleza. Y entonces, sin explicación, mi mirada se detuvo justo al pie del rosal principal. Había una leve irregularidad en la tierra, un montículo sutil que la lluvia había erosionado un poco. Era algo que no había notado antes, un detalle minúsculo, pero que de repente me pareció significativo. Recordé a Manuel, siempre diciéndome que el jardín guardaba secretos. Me levanté y sentí un impulso irracional, una energía que me sacó de mi letargo. Fui al cobertizo, el pequeño cuarto de herramientas donde Manuel guardaba sus tesoros de jardinería. Tomé la vieja pala de mango de madera, la misma que él usaba para plantar bulbos, y volví al rosal. Necesitaba excavar, no por oro, sino para distraer mi mente de la amarga realidad que me esperaba a la mañana siguiente con la visita del abogado. Comencé a cavar con una urgencia que no me reconocía, como si la tierra me llamara. La pala se hundía fácilmente en el suelo mojado. Después de unos cuantos minutos, y con los músculos de mis brazos tensos, la pala chocó con algo. No era una raíz gorda ni una piedra. El sonido era hueco, distinto como de madera. Mi corazón se aceleró. No podía ser. Con manos temblorosas y el aliento contenido, aparté la tierra con mis propias manos, sintiendo el frío húmedo. Desenterré una pequeña caja, tallada en madera de cedro oscuro con patrones de hojas de vid. Parecía muy antigua y estaba sellada con una capa de cera, protegiendo su contenido de la humedad. La abracé contra mi pecho como si fuera un tesoro invaluable. Entré a la casa y limpié la caja con cuidado sobre la mesa de la cocina. Noté que no tenía una cerradura visible, sino un intrincado pestillo de bronce que solo podía abrirse con una presión precisa. Mis dedos buscaron el punto exacto, y con un clic suave, casi musical, el pestillo cedió. El aroma que salió de la caja al abrirla fue inmediato y poderoso. Cedro, lavanda y el perfume de mi Manuel. Dentro de la caja forrada con terciopelo rojo desgastado, encontré 3 objetos. Primero, una carta doblada, amarillenta por el tiempo, con la inconfundible letra de mi esposo. Segundo, un pequeño manojo de llaves diminutas y delicadas. Y tercero, lo que me hizo jadear de sorpresa, el collar de ámbar que mi suegra me había dado en mi boda, que yo creía perdido hacía décadas en una mudanza. Me puse el collar sin pensarlo. Sentí una calidez inmediata, como si la energía de Manuel fluyera a través del ámbar. Luego abrí la carta. Estaba fechada una semana antes de su infarto fulminante. Decía: «Mi amada Teresa, si lees esto, es que ya no estoy a tu lado. Sé que la presión por la casa vendrá de nuestros hijos. Por favor, sé fuerte. Esta caja es tu armadura contra la codicia. Esto es solo el comienzo. Te amo». Sus lágrimas humedecieron el papel. Mi amado esposo lo había visto venir. Había intuido el egoísmo de sus propios hijos. Qué dolor debió haber sentido. Pero la carta terminaba sin dar más explicaciones. Solo una frase que parecía un acertijo. El secreto más grande. Espera donde el sol de la mañana se levanta y el ámbar brilla con más fuerza. Tuve que respirar profundamente para asimilarlo. El sol de la mañana. Inmediatamente mi mente voló a la sala principal, donde la ventana enorme dejaba entrar el primer rayo de luz del día. Eran apenas las 8 de la mañana, y la luz ya se colaba por las cortinas de encaje. Fui a la sala, me paré en el centro del rayo dorado, y el collar de ámbar, que había sido mi amuleto desde que lo puse, comenzó a vibrar con una luz interna. Y ahí estaba, la pista que él había dejado con tanta astucia. Uno de los grandes óvalos de ámbar. El central actuaba como una lente, concentrando el rayo de sol en un punto específico. Era un punto minúsculo, apenas perceptible, justo en el borde del marco de madera de la chimenea antigua. El corazón me latía con la fuerza de un tambor. Me acerqué al marco de madera oscura, palpándolo con las yemas de mis dedos. Justo en el punto que el ámbar señalaba, encontré una pequeña hendidura, casi invisible, que coincidía exactamente con el tamaño de una de las llaves diminutas de la caja. Manuel era un genio, un hombre de detalles que yo nunca había notado.
con manos firmes, porque la rabia me había dado una nueva fuerza. Inserté la llave más pequeña. Entró con dificultad, pero giró con un sonido seco. Un clic liberador. Una sección de la madera, de unos 20 centímetros de largo, se deslizó hacia un lado, revelando un nicho profundo y oculto. Dentro, había un compartimento secreto, forrado con un terciopelo color borgoña. Contenía 2 cosas. Primero, una pequeña libreta de tapas de cuero, gruesa y bien conservada. Segundo, un sobre de Manila, grueso y sellado con cera roja, donde se leía mi nombre. Solo para Teresa. Abrí la libreta. No era un diario de amor, sino un registro metódico de inversiones, propiedades y cuentas bancarias. Hoja por hoja, el secreto de Manuel se revelaba. Transferencias a una cuenta en Suiza, acciones en empresas tecnológicas que habían explotado en valor, y la mención de un apartamento a mi nombre. Mis ojos se posaron en la última página, donde la letra de Manuel era más grande y firme. Había un resumen de las cuentas, una cifra que me hizo temblar, una fortuna que triplicaba el valor de la vieja casa. Y una nota. Teresa, el día que te pidan tu casa, dales la mitad de lo que obtengan por la venta. Pero que piensen que es todo. El resto es tuyo. Mi amor y este tesoro son la prueba de que ya pagaste con creces, esposa mía. Las lágrimas corrieron sin control. Lloré por mi esposo, por su amor inquebrantable que me protegía desde la tumba, y lloré por la ceguera de mis hijos. Manuel había previsto su avaricia y me había protegido con una jugada maestra. Ahora tenía un plan, y no iba a fallar. Mis hijos iban a recibir la lección de sus vidas. Recordé la cita con el abogado y mis hijos al día siguiente. No iba a decirles ni una palabra. Iba a firmar los papeles, tomar el cheque que ellos consideraban mi limosna y dejar que pensaran que me habían despojado de mi hogar. El plan de Manuel era perfecto. Él les entregaría la casa y yo me quedaría con el verdadero tesoro. A la mañana siguiente, a las 9:30, llegaron los 3. Ricardo en su traje caro, Carmen con su aire de víctima y Eduardo con una falsa solemnidad. Parecían buitres, esperando la muerte de la presa. Nos sentamos en el comedor, y el aire era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo, sin preámbulos, deslizó el cheque sobre la mesa. «Aquí tienes, madre, tu parte. Es una buena suma, considerable, para que vivas tranquila por años, si eres prudente», me dijo con un tono condescendiente. Era la mitad del valor total, exactamente como Manuel había planeado. Sentí asco, pero mantuve la compostura. El silencio de Carmen y Eduardo era un apoyo a la tiranía de su hermano. Tomé el cheque con calma y lo guardé en mi bolsillo. «Gracias, hijos. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo de pensar en mí», dije con la voz suave y resignada que esperaban. Firmé los papeles sin leerlos, sin protestar, con una paz interior que ellos malinterpretaron como derrota. Ricardo sonrió satisfecho. «Sabíamos que entrarías en razón, madre. Es por el bien de todos», dijo él triunfante. Carmen se atrevió a darme un abrazo rápido y frío, y Eduardo, una palmada en la espalda. Parecía que se habían quitado un peso de encima, la carga de tener que lidiar con su madre anciana y sentimental. 1 hora después, la casa ya no era legalmente mía. Ellos se fueron, prometiendo ayudarme a empacar mis cosas cuando encontrara un lugar adecuado para instalarme. No sabían la ironía de sus palabras, ni que yo ya tenía un lugar adecuado, uno que triplicaba el valor del que acababan de vender. Pasé la semana siguiente organizando mi mudanza, actuando con discreción. Contraté una pequeña compañía de mudanzas y solo llevé mis recuerdos más preciados: los álbumes, la cómoda de mi abuela y, por supuesto, la caja de cedro y el collar de ámbar. La libertad me inundaba. El apartamento de Manuel era un sueño, lujoso, luminoso, con un balcón con vistas al parque central. Estaba impecable, amueblado con gusto, como si mi esposo lo hubiera estado preparando para mí durante años. Sentí su amor en cada rincón. 1 semana después de instalarme, los llamé. «Ya estoy instalada», les dije con una calma que los sorprendió. Les di una dirección, omitiendo el número de piso y el nombre del portero, solo para mantenerlos a raya. «¿Tan rápido, madre? ¿Dónde te has metido?», le preguntó Ricardo con tono de fastidio. Les dije que era un lugar muy pequeño, modesto, pero suficiente para mí. No quería que me buscaran ni que husmearan en mi nueva vida. Mi paz era mi prioridad.
El primer año de mi nueva vida fue de pura sanación y autodescubrimiento. Me inscribí en clases de pintura, aprendí a hacer yoga y me uní a un club de lectura. El apartamento de Manuel era mi santuario. El collar de ámbar era mi armadura, un recordatorio constante de la lección que había aprendido. Mis hijos al principio me llamaban con cierta frecuencia para saber si necesitaba algo, lo cual yo traducía como ¿ya te gastaste tu parte de la venta? Pero yo siempre les aseguraba que estaba bien, que el dinero era suficiente. Poco a poco, las llamadas se hicieron menos frecuentes, hasta volverse un mensaje frío en Navidad. La vida, mis cielos, siguió su curso, y yo florecí. Mientras yo disfrutaba de mi independencia y mi fortuna crecía gracias a las inversiones de Manuel, la suerte de mis hijos, curiosamente comenzó a decaer. La codicia, ya lo ven, nunca trae buenos dividendos a largo plazo. Pasaron 5 años. 5 años de paz y crecimiento personal. Yo vivía cómodamente, viajaba, y mi cuenta bancaria en Suiza, gracias a la visión de Manuel, había crecido de forma exponencial. Mis hijos, en cambio, se hundían en sus propios problemas. Ricardo, el gran empresario, invirtió su parte de la casa en un negocio de construcción que fracasó estrepitosamente. Perdió gran parte de su capital y tuvo que hipotecar su casa para cubrir las deudas. Su esposa, que antes vivía de compras, tuvo que volver a trabajar. Carmen se divorció en medio de un escándalo y la manutención de sus hijos se convirtió en una constante batalla legal que la tenía al borde de la bancarrota. Eduardo, el más apegado, reveló su adicción al juego, que lo llevó a pedir préstamos ilegales para pagar deudas. Me enteraba de todo por las amigas comunes, en pequeños cotilleos, pero nunca me pedían ayuda. Me veían como la pobre madre anciana, que vivía modestamente, en un pequeño apartamento con su pensión. Mantenían su orgullo, el mismo que los había llevado a venderme. Un día, después de casi un año sin hablar, Ricardo me llamó. Su voz era demasiado suave, demasiado amable. «Madre, ¿podemos verte? Es de vital importancia. Queríamos hablarte de una pequeña oportunidad de inversión que surgió». Yo sonreí por dentro. Sabía lo que venía. Acepté verlos en un café neutro, cerca de su oficina. Me vestí con un traje sencillo, pero elegante, y me puse el collar de ámbar, mi amuleto de la verdad. Al llegar, los 3 me esperaban. Sus rostros eran un espejo de preocupación y desesperación. Se sentaron, y Ricardo, sin rodeos, fue directo al ataque. «Madre, seré honesto. Necesitamos un préstamo. Una cantidad importante para estabilizar mi negocio y salvar la casa. Te lo devolveremos con intereses. Lo juro». Carmen y Eduardo asintieron con urgencia. Carmen intervino con la voz quebrada por las lágrimas. «Mamá, por favor, solo queremos que nuestros hijos no sufran. Sabemos que tienes tu pensión y el dinero de la venta. Puedes prestarnos una parte. Por favor, ayúdanos. Somos tu sangre». Y ahí estaba, la súplica patética. Los miré a los ojos, sintiendo un escalofrío de dolor y justicia. Sentí la tentación de gritarles toda la verdad, de confrontarlos con su egoísmo de años atrás. Pero me contuve. Aún no era el momento. Les dije con una voz resignada, pero firme: «Mis amores, lo siento de verdad por su situación, pero mi dinero es justo para mí, para mis gastos y el pequeño apartamento que tengo. Ustedes me enseñaron a ser prudente. No puedo arriesgar mis ahorros. No tengo el capital que me piden. No puedo ayudarlos». Ricardo se puso rojo. La rabia le quemaba la piel, pero se contuvo ante el público del café. «Madre, eso es egoísmo. Somos tus hijos. Prefieres que nos hundamos por unos cuantos miles que tienes guardados. Esos miles son nuestros», me espetó en voz baja. «No es egoísmo, Ricardo. Es previsión», respondí con calma. «Es la lección que ustedes me dieron. Aprendí a cuidarme a mí misma, porque me quedó muy claro que no podía contar con ustedes. Lo siento mucho, pero mi respuesta es no». La frustración en sus rostros fue una mezcla de odio y derrota. Se levantaron sin despedirse, ofendidos. Los vi alejarse, la imagen de 3 adultos desorientados, víctimas de su propia avaricia. Sentí un pinchazo de dolor, pero sabía que había hecho lo correcto. Era la hora de que cosecharan lo que habían sembrado. Pasó otro año, y yo seguía con mi vida, disfrutando de mi independencia y del legado de amor de Manuel. El apartamento era mi santuario, pero una tarde, al llegar de mi clase de arte,
Me encontré a Eduardo solo, sentado en el escalón de la entrada de mi edificio. Se veía demacrado, con una mochila gastada a su lado. Se levantó con dificultad. «Madre, por favor, déjame pasar. Mi esposa me echó. No tengo a dónde ir. Solo dame una noche, te lo ruego». Sus ojos estaban rojos, cansados. Mi corazón de madre, a pesar de todo, se ablandó. Abrí la puerta sin rencor. Lo dejé pasar al pequeño cuarto de invitados, bajo la condición de que solo se quedaría por 2 noches. Él asintió en silencio, con la mirada baja. Le preparé la cena, le di ropa limpia. No hablamos de dinero, ni de sus hermanos, solo de su situación. Era un hombre roto, víctima de sus propios vicios y malas decisiones. Lo vi con compasión, pero con la firmeza de no volver a ser vulnerable. A la mañana siguiente me levanté temprano para hacer el desayuno. Bajé las escaleras del dúplex del apartamento de Manuel y encontré a Eduardo en la sala, con una mirada de nerviosismo. Estaba revisando mis libros con un aire de intriga. Me miró asustado al verme. «Solo estaba viendo tus libros, madre». Me preguntaba cómo has podido vivir tan bien con el poco dinero que te quedó. «Este apartamento no parece pequeño ni modesto», dijo con una sonrisa falsa y una clara intención. Yo lo ignoré. Le serví el desayuno. Me senté y le ofrecí una taza de café. Él se sentó, pero su mirada seguía fija en el marco de la chimenea, en la zona que sabía que era conde un secreto. Noté que había estado examinando la madera con atención. Me di cuenta de que él había notado el ligero cambio de color en la madera, el punto débil que solo yo conocía. La desesperación lo había hecho más observador. Su mirada inquisitiva me taladraba, buscando una respuesta. Durante el desayuno, Eduardo preguntó, con una aparente trivialidad: «Madre, ¿por qué tienes esa vieja libreta en tu mesa de noche? ¿Es un diario? Pensé que nunca te gustó escribir». Sus ojos estaban fijos en mí, esperando mi reacción. Sabía que se había metido en mi cuarto. La libreta de Manuel, el registro de toda la fortuna, la había dejado, sin querer, sobre la mesita auxiliar la noche anterior. Era el momento. El juego de la resignación había terminado. Me cansé de la farsa. La verdad debía salir a la luz, como un juicio final. Era hora de que se enfrentaran a la realidad, de lo que habían perdido por su codicia y su falta de amor filial. Terminé mi café y miré a Eduardo. «No es un diario, hijo. Es algo mucho más importante». Me levanté y fui directamente al marco de la chimenea. Mi mano se dirigió al punto exacto e inserté la pequeña llave. Giré la llave y el compartimento se abrió con un sonido seco. Los ojos de Eduardo se abrieron como platos, fijos en el nicho oscuro. Se levantó de golpe, viendo la libreta de cuero y el sobre de Manila. «¿Qué es eso, madre?» «Un escondite». Saqué el diario y el sobre, con calma. Me senté de nuevo. Le mostré la escritura de Manuel en la primera página de la libreta. «Esto es la previsión de tu padre. Tuvo la visión de proteger a su esposa de sus propios hijos». Eduardo palideció. Se sentó pesadamente, el plato de tostadas olvidado. «¿Protegerme de nosotros? ¿De qué hablas, madre? ¿Qué hay en esa libreta?» La angustia y la curiosidad lo consumían. «Aquí, hijo, está el registro de todo lo que tu padre nos dejó. No solo la mitad de la venta de la casa antigua, que fue lo que les di, y que ustedes creyeron que era todo, sino una cuenta en Suiza, inversiones millonarias y...». Hice una pausa, saboreando el momento. «Oh, y las escrituras de este apartamento». Susurré la última frase, con la satisfacción de quien suelta una bomba de relojería. La incredulidad se apoderó de su rostro. «¿Este apartamento? Pero dijiste que era un alquiler modesto, madre». Le tendí el sobre de Manila. Él lo abrió con manos temblorosas y leyó en voz alta, en un murmullo de terror: «Propiedad de la señora Teresa Méndez de la Fuente. Adquirido en el año 2005. Sí, Eduardo. Mientras ustedes planeaban cómo despojarme de mi casa, su padre ya me había asegurado una vida cómoda y lujosa. Me dieron la espalda, sí, pero su padre... Él me dio un tesoro, un milagro, un futuro». La cabeza de Eduardo comenzó a dar vueltas. Entendió que el poco dinero que yo tenía era una excusa y que el apartamento era mío, pero aún faltaba la pieza clave del rompecabezas. ¿Por qué Manuel había hecho todo eso? El papelito doblado que se había caído del sobre de Manila y que él no había visto estaba justo al lado de la libreta. Yo lo recogí y se lo entregué. «Lee esto, Eduardo. Es la última carta de tu padre.
El verdadero testamento. Eduardo desdobló el papel con las manos temblorosas y comenzó a leer. Su voz se ahogó. Era un testamento fechado un mes antes de su muerte, dejando todo a mi nombre. Pero la posdata escrita a mano de su padre fue lo que lo dejó sin aliento. Decía: a mis hijos, Ricardo, Carmen y Eduardo. La casa antigua era la prueba. Solo su madre sabía el secreto del collar y el escondite. Yo dejé la mayor herencia para quien la cuidara en sus últimos años, sin importar el dinero. Si la casa se vendió por codicia, si la dejaron desamparada, perdieron para siempre la fortuna de la que no tuvieron paciencia. El collar de ámbar era la clave de la casa, pero la lealtad y el amor de Teresa eran la llave de todo el patrimonio. Eduardo alzó la vista, con los ojos llenos de lágrimas, entendiendo el inmenso error que habían cometido. No solo habían perdido una fortuna, sino que habían perdido la confianza y el amor de su padre. Habían reprobado el test de Manuel. Lo miré con compasión, pero sin arrepentimiento. Se levantó de la silla, dejando el sobre y el testamento sobre la mesa. No dijo nada. Solo asintió con la cabeza, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. Salió por la puerta, dejando el silencio detrás de él. Nunca más volvieron a pedirme ayuda. La lección estaba aprendida, y el collar de ámbar seguía brillando en mi pecho, como el sol de la mañana. Mis amores, la vida me enseñó que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, ni en el tamaño de las propiedades, sino en la paz de la conciencia y en el amor verdadero. El dinero que Manuel me dejó me dio libertad, pero el amor de Manuel me dio la dignidad para enfrentar la avaricia de mis hijos. Me sentí dueña de mi destino, algo que ellos no lograron con toda su codicia. Ricardo, Carmen y Eduardo se quedaron atrapados en el ciclo de la escasez y la deuda, mientras que yo, la pobre madre mayor, navegaba por la vida con calma y sin preocupaciones. Reflexioné mucho sobre el porqué de la decisión de Manuel. Él no quería castigarlos, sino enseñarles el valor de la lealtad. Quería que demostraran que me amaban más que al dinero, y ellos fallaron en esa prueba. Eso, mis cielos, fue su propia ruina. Con el tiempo mi corazón los perdonó, no por lo que hicieron, sino por mi propia paz. Ya no sentía rabia, solo una profunda tristeza por la ceguera que el dinero les había provocado. Seguí con mi vida, mis clases de pintura, mis viajes, mis amigas. El apartamento de Manuel se convirtió en mi pequeño paraíso. Cada mañana, al despertar, veía el sol entrar por la ventana y recordaba el amor de mi esposo, el hombre que me había protegido con tanta inteligencia y dedicación. A veces mis nietos me visitan, los hijos de Eduardo y Carmen, y son ellos quienes me dan la mayor alegría. Ellos no saben nada de la fortuna ni del testamento oculto. Solo ven a una abuela cariñosa que les prepara el mejor chocolate caliente. Y es a ellos a quienes quiero legar la verdadera lección. La ambición desmedida corrompe, pero el amor incondicional es la única moneda que vale la pena. Los pequeños gestos de bondad valen más que millones en una cuenta suiza. Me siento agradecida por la vida que tengo. Manuel me dio la espalda a los problemas. Sí, pero Dios y su amor me dieron un futuro que nadie, ni mis propios hijos, pudieron arrebatarme. La historia de mi vida es un testimonio de que la paciencia y la sabiduría son mejores que la prisa y la codicia. Mis hijos se quedaron con la casa vieja, con los problemas que venían con ella, y yo me quedé con el futuro, con el sol de la mañana en mi balcón y el recuerdo de mi Manuel en mi pecho. ¡Qué bendición, mis amores! La última vez que vi a Ricardo fue en la boda de mi nieta. Apenas cruzamos palabras. Él se veía cansado, abrumado por las preocupaciones financieras. Yo, en cambio, bailé hasta la medianoche. La diferencia era abismal. Carmen me miró de lejos, con una mezcla de respeto y envidia. Ella ya no me pedía dinero, sino consejos sobre la vida y los hijos. Le di consejos de madre, no de millonaria, porque al final esa es la única verdad que importa. Y Eduardo, el que vio la verdad con sus propios ojos, me escribió una carta el año pasado. Una carta corta, pidiendo perdón, no por el dinero, sino por el dolor que me habían causado. Eso, mis cielos, fue el mejor regalo que pude recibir. El perdón no cambia el pasado, pero libera el futuro. Yo lo perdoné y le deseé suerte, pero la distancia se mantuvo, porque la confianza, una vez rota, es como el collar de ámbar. Si se rompe una cuenta, la cadena ya no está completa. Hay un detalle que nunca les conté, un detalle que solo yo sé. En el testamento que Manuel escribió a mano,
Justo al final de la cláusula de la herencia, había una línea final, casi borrada por el tiempo, que solo yo llegué a leer antes de que Eduardo lo tomara. Manuel había dejado un pequeño codicilo, no para mis hijos, sino para la pequeña hija de mi jardinero, la niña que siempre venía a ayudarme a regar las rosas en el jardín, una niña dulce con un corazón de oro. El codicilo decía: si mi esposa, Teresa, decide no perdonar a mis hijos por su avaricia, la cuenta bancaria de Suiza, el verdadero tesoro de los millones, deberá ser transferida al nombre de María José, la hija del jardinero, por ser ella quien mostró lealtad incondicional a Teresa, al cuidarla y honrarla con sus visitas. Mis amores, el testamento que Eduardo leyó era solo la mitad de la historia. Yo había perdonado a mis hijos por mi paz, pero la lealtad que me salvó de la miseria no fue de ellos, sino de una niña que ni siquiera era de mi sangre. Así es, mis cielos. El verdadero golpe de justicia no fue para mis hijos, sino para la niña del jardinero, que hoy vive feliz en Europa, gracias a la bondad de Manuel. La codicia de mis hijos no solo les costó la fortuna, sino que se la regaló a una extraña que sí me amó de verdad. Nadie, mis amores, nadie lo imaginaba. Y a ustedes, mis amores, les digo, la vida da vueltas inesperadas, y la lealtad siempre tiene su recompensa. Si esta historia les removió el alma, no olviden darle me gusta, compartirla en todos sus grupos y, claro, suscríbanse y activen la campanita, para que no se pierdan el próximo secreto que doña Teresa tiene que contarles.